Hola, mi nombre es Valentina y hoy les voy a presentar la solución al problema 5.311 del libro de Callen. Tenemos una mezcla de dos gases monoatómicos dentro de un cilindro. El volumen del sistema es B y está a una temperatura T. Los dos componentes tienen número de moles n1 y n2. Y como los gases son monoatómicos, el parámetro C vale 3 medios. Con esta información nos piden hallar los potenciales químicos. Para ello debemos escoger el potencial termodinámico adecuado. Cuando las variables que están fijas son t, v, n1 y n2, como ocurre en este caso, el potencial que tiene justamente esas variables como naturales es la energía libre de Helmholtz, así que es el más conveniente para trabajar. Por otro lado, en la segunda parte del sistema nos dicen que el sistema se pone en contacto con un reservorio, que fija tanto la temperatura como el potencial químico de la primera componente. La frontera del cilindro es fija, diatérmica y permeable solo a la componente 1. Eso significa que la componente 2 permanece constante en el sistema, mientras que la 1 sí puede intercambiarse con el exterior. Con esta información nos piden encontrar la presión del sistema. Y en principio el potencial más adecuado para este conjunto de variables sería un potencial semi-gran canónico. Sin embargo, también se puede resolver con Helmholtz y es lo que voy a hacer en este caso. Antes de resolver el problema, lo primero que necesito es escribir la expresión del potencial para un sistema con varias componentes. Para eso recordamos las expresiones de la entropía y de la energía interna para una mezcla ideal. Como se ve en las diapositivas, en estas expresiones no aparecen términos de mezcla, es decir, no hay fracciones molares. De modo que tanto S como U pueden escribirse simplemente como sumas de las contribuciones de cada componente. Con eso, al construir F del mismo patrón se mantiene. El potencial de la mezcla es la suma de los potenciales de cada especie. Es decir, en las variables naturales de Helmholtz, la energía libre es aditiva por componentes. Pero este es un caso especial porque es una propiedad que no se cumple en general. Para verlo, tomemos la expresión de la entropía y la reescribimos en términos de las variables naturales del potencial de Gibbs, usando la ecuación de gases ideales. Al hacer esto aparece explícitamente el término con las fracciones molares, el término de mezcla, que impide separar la entropía total como la suma de las entropías de cada componente. Y si la entropía ya no es separable, el potencial de Gibbs tampoco puede ser aditivo por componentes. Todo esto lo menciono porque es importante tenerlo presente cuando trabajamos con sistemas de varias componentes. Ahora sí, con esto ya podemos escribir la expresión de F para nuestro sistema. Para ello, recordamos cómo se escribe el potencial libre de Helmholtz para una sola componente. Y usando la aditividad obtenemos la expresión de F para la mezcla del ejercicio, en este caso con R igual a 2. Aquí el término constante de arriba lo compacto como F sub 0 para simplificar la notación. Y aunque n sub 0, b sub 0 y t sub 0 pueden tomarse como constantes de referencia iguales para ambas componentes, F sub 0 en general no es el mismo para todas las especies y por eso hacemos la distinción entre cada una. Teniendo en cuenta esto, calculamos los potenciales químicos y recordando que en este caso ambas componentes tienen C igual a 3 medios, por ser gases monoatómicos, llegamos directamente a los siguientes resultados. Ahora, en la segunda parte nos piden encontrar la presión del sistema cuando lo ponemos en contacto con un reservorio que fija tanto la temperatura como el potencial químico de la primera componente. Como el reservorio impone T igual a T de R, simplemente reemplazamos esta temperatura en la expresión de F y usamos la ecuación de estado para obtener la presión. Además, el problema nos dice que la frontera del cilindro es fija y permeable solo a la primera componente. Eso significa que n2 permanece constante, mientras que n1 puede variar. Entonces, para determinar n1, imponemos la condición de equilibrio químico con el reservorio y con ella determinamos completamente la presión del sistema. Entonces, como vimos, como dije, n2 permanece constante y la cantidad que se ajusta es n1. Para determinarla, imponemos la condición de equilibrio químico con el reservorio y despejamos n1. Luego reemplazamos en la expresión de la presión y obtenemos directamente el resultado final. Y con esto, junto con lo anterior,
Ya podemos concluir el ejercicio. Los potenciales químicos de cada componente quedan de esta manera y la presión en equilibrio resulta ser esta. Y con eso termino mi análisis. Muchas gracias.